Eh, Muchachos, les recuerdo que esta sesión es grabada y monitoreada para un mejor servicio. Hoy vamos a estar hablando de movimiento armónico simple ¿y de qué? Y de una parte de ondas, ¿listo? El objetivo es, Páseme las gafas. el objetivo es poder mirar, hay unas cosas que les dejé, unas diapositivas, unos videos de YouTube y un taller para desarrollar. Ese taller hay plazo para hacerlo hasta el 1 de mayo, o sea, hasta el viernes de la otra semana. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Recuerden que el objetivo es hacer el taller y de ahí y algunos puntos de ahí poder hacer la simulación. Igual hoy les voy a, o un compañero de acá del grupo, él me hizo el favor la vez pasada cuando terminó la clase, Daniel nos hizo el favor y ya nos regaló un enlace para poder mirar en una página donde se pueden hacer diferentes simulaciones, ¿listo? Y yo ahí en la plataforma les voy enviando los enlaces y por el grupo de WhatsApp, apenas vaya haciendo la indagación. Lo que pasa es que siempre es complejo hacer el alistamiento de todo el curso así, porque son varias asignaturas y de varios lugares. Entonces, el objetivo de hoy, muchachos, es poder entender de dónde salen las ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Es un tema, pues, relativamente, pues algunos lo ven complejo, pero nosotros lo vamos a ver de forma muy sencilla, porque pues para nosotros todo es fácil. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Eh, no sé si ustedes de pronto se acuerdan de este elemento. No, este se quedó muy feo. De este elemento. Pues obviamente es más derecho, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo se llama ese muchacho? ¿Cómo se llama? Pitágoras, no. El triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo que acá se sabe que tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Eso. Resulta que de este triángulo rectángulo, cuando uno está haciendo ese estudio en el colegio, de ahí salen las funciones trigonométricas. Entonces nosotros podemos llamar este ángulo alfa, omega, teta, ¿sí? Para efectos de que nos quede igual que la diapositiva, lo voy a llamar así, teta. Entonces resulta que nosotros teníamos unas ecuacioncitas, unas ecuaciones que nos enseñan, entonces nos dicen que el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto ¿cierto? Sobre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de pronto? De pronto ya no se acuerdan. Que coseno de teta era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y que la tangente de teta era igual al cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Listo? Eso era pues básicamente, pues o sea, y hay cotangente, secante y cosecante. Pero entonces digamos que esas eran como los principales. Nosotros vamos a estar trabajando con con esta ecuacióncita de acá, con la del coseno. Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Para de pronto ustedes no se acuerdan. Entonces, lo que nos decía era que hay una relación, ¿sí? Como este ángulo es recto, hay una relación entre la hipotenusa
y este cateto, o entre la hipotenusa y este cateto, con esas funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si este elemento es más alto, ¿cierto? Entonces, y este elemento es más cortico, entonces íbamos a tener acá un ángulo más grande. Básicamente es eso lo que nos decía la teoría. ¿Ya? O sea, si yo acá hago este elemento de acá, este elemento, si yo este elemento lo hago más grande, pues el ángulo va a crecer, ¿cierto? Pero ese ángulo no puede crecer infinitamente. Él crece y crece y crece y crece y crece y crece, pero a medida que crece, ¿qué pasa con este elemento de acá? Pues se va encogiendo, ¿o no? O sea, va haciendo algo como así. Yo tengo esto acá así, este triángulo. Y si yo hago este dedo más grande, pues entonces, ¿qué pasa con este de acá? Se tiene que acortar porque no va a poder seguir siendo así grandotote y esto no, o sea, a medida que esto se abre, este se va acercando más acá. Y lo mismo sucede a medida que se va cerrando, a medida que se va cerrando, pues a medida que este se hace acá más pequeño, este acá se hace más grande. Entonces ahí hay una relación, ¿cierto? Y este elemento también cambia. Entonces nosotros sabemos, lo que necesitamos saber es que esos elementos cambian según el ángulo. ¿Y qué sucede? Que uno hacía el análisis según el ángulo, porque yo puedo hacer el análisis en este ángulo o también podría hacerlo acá, en este otro ángulo, en este ángulo superior, ¿ya? Pero en el caso de nosotros, vamos a trabajarlo en ese ángulo. Entonces vamos a estar trabajando con esta función de coseno. ¿Por qué? Porque resulta que esa teoría nos dice que el coseno es igual a este cateto, perdón, nos dice que es igual. Entonces tenemos el triangulito, rectángulo, ¿cierto? Y nos dice que el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. O sea que nos está diciendo que este ángulo, perdón, que el coseno de ese ángulo va a ser igual a este cateto, que es el cateto adyacente, ¿cierto? Dividido por la hipotenusa. O sea que va a tener relación con esos dos. Si nosotros estuviéramos utilizando la función seno de teta, ¿cierto? Que es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces estaríamos diciendo que sería opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Esa es como la diferencia, para que ustedes de pronto si en el colegio nunca entendieron eso, lo entiendan. La diferencia es que el seno trabaja con el opuesto y la hipotenusa, y el coseno trabaja con este que es el adyacente y este que es la hipotenusa. Esa es la diferencia, ¿ya? Y la tangente trabaja con el opuesto, con este opuesto, y trabaja con el adyacente y no tiene en cuenta la hipotenusa. Eso es básicamente lo que sucede ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve eso, muchachos? Porque resulta que yo de acá puedo despejar. Yo acá puedo despejar cosas. ¿Qué cosas puedo despejar? Eso quiere decir que si yo conozco este ángulo, si yo llego a conocer este ángulo de acá, yo lo conozco y de pronto conozco la hipotenusa, ¿sí? Sé el valor de la hipotenusa, yo puedo saber el valor del cateto adyacente. Entonces,
como esta hipotenusa está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces me queda que el cateto adyacente es igual a, perdón, a la hipotenusa por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces eso es lo que finalmente nosotros obtenemos. Que ese cateto, o sea, esta distancia, muchachos, esta distancia, si yo la quiero conocer, lo puedo hacer con con esta hipotenusa, multiplicándola por el coseno de este ángulo, por el coseno de teta, que es lo que nosotros estamos teniendo acá. ¿Listo? Eso es básicamente lo que, lo que yo quería como recordarle en este momento. ¿Alguno tiene dudas de eso? O sea, ¿o no entendió? ¿Se me escuchan? Sí, profe. Todo good. ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí, profe, todo entendido. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahora sí nos vamos a ir aquí a la presentación. ¿Se están viendo la presentación en sus pantallas? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Acá nosotros vamos a hablar de diferentes movimientos. Hay un movimiento que es un movimiento periódico, que el movimiento periódico es cuando los intervalos de tiempo son iguales, la velocidad y la aceleración son iguales, como por ejemplo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? El movimiento de traslación, o digamos el movimiento de la Tierra alrededor de su eje, que es el movimiento de rotación. Son cosas que son periódicas. Eso se llama un movimiento periódico. Cuando se hace en un tiempo que es igual y la velocidad y la aceleración no cambian en ese tiempo. Ya un movimiento oscilatorio, si es un movimiento en el cual se cambia de un punto a otro en la trayectoria, pero se pasa por un punto fijo llamado centro de movimiento. Y ahí nos ponen el ejemplo de un péndulo. Entonces un péndulo hace un movimiento oscilatorio, a él le cambia la velocidad, la aceleración, la posición y tiene unos unos puntos, puede tener uno o varios puntos, donde él, digamos, pasa por un punto fijo. ¿Listo? Muy bien. Se tienen otro tipo de, se tienen otro tipo de elementos que son, por ejemplo, el movimiento vibratorio, que ese movimiento ya es diferente porque es el movimiento cuando una partícula vibra en un punto fijo. Por ejemplo, un resorte se estira y luego se encoge y se suelta y se encoge y se suelta. Eso ya se llama un movimiento vibratorio. El movimiento armónico simple está catalogado dentro de un movimiento eh, vibratorio. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta, muchachos, que acá pues nosotros tenemos el tema de movimiento armónico simple. Acá está difícil eso. De movimiento armónico simple. Entonces nosotros vemos que acá, pues obviamente hay una fuerza, ¿cierto? Que se opone a la fuerza del resorte. El resorte cuando está estirado está haciendo una fuerza para que la masa viaje en esta dirección. Entonces ahí, cuando nosotros soltamos esa masa, pues esa masa va a realizar un movimiento acá hasta detenerse.
Entonces ahí hay unos valores a tener en cuenta, que son la fuerza, que son la aceleración y la velocidad. Entonces ustedes pueden ver ahí que cuando cuando se inicia el proceso, la fuerza es igual al kilogramo por masa, la aceleración es una aceleración negativa y la velocidad es cero. Ya cuando nosotros soltamos el elemento, ya la fuerza se hace igual a cero, ya la aceleración también se hace igual a cero, pero ya el elemento adquiere una velocidad y por ende un desplazamiento, que es cuando él se llama relajado, que es cuando él ya está volviendo a su posición normal. Cuando llega ahí a su punto de equilibrio, pues como lleva una fuerza, lleva una velocidad, perdón, como lleva una velocidad, entonces él vuelve y se encoge, ¿cierto? Entonces queda comprimido y cuando queda comprimido, entonces ya la fuerza es kilogramo por masa y la aceleración ya pasa a ser un elemento acelerado. Y otra vez se genera una fuerza hacia afuera y hasta que vuelve y queda en su punto de equilibrio. Digamos que ahí él lo que está haciendo en la gráfica es que lo estiraron, lo soltaron, vino acá y volvió a su posición normal. ¿Ya? Ahí podrían entrar otros elementos como por ejemplo podría hacerse, perdón, ahí podrían entrar otros elementos que podrían ser, que podrían hacer que esto se volviera más complejo y es si pensáramos que esta superficie de acá, ahí lo voy a resaltar más grueso con el lápiz, si esta superficie fuera corrugada. Entonces, si esa superficie fuera corrugada, entraría otro elemento que sería el coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué pasa? Eso, pues, este movimiento se analiza así cuando el bloque está de manera horizontal, ¿cierto? Pero si nosotros ya lo pusiéramos de manera vertical, ese resortico, pues ese resorte va a empezar a realizar un movimiento, ¿cierto? Un movimiento hacia arriba y hacia abajo, o sea, ya un movimiento oscilatorio. Y ese movimiento oscilatorio que ustedes están viendo, pues lo pueden ver acá, digámoslo, cómo va cambiando el movimiento entre la posición y la velocidad. Acá lo pueden observar en este gráfico. Entonces ahí pueden ver cómo la posición y la velocidad van intercambiando. En la parte de abajo, entonces ustedes ya pueden ver, digamos, representado en la parte negra la velocidad y en la partecita roja la posición del elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Y tiene lógica, cuando el elemento llega a esta posición y a esta posición, él tiene velocidad cero, que es justo en el momento que cae y frena para devolverse. Justo en ese momento, la posición es la máxima, ¿sí? Pero el elemento no tiene velocidad. ¿Tienen dudas hasta ahí? Muchachos. Listo. Si tienen dudas, me van diciendo si hay algo que de pronto no comprendan. Entonces, como ya vimos en esa gráfica, la forma de representar acá posición en función de velocidad, como en un plano cartesiano, da una figura circular. ¿Sí la notan? Una figura circular. Y esa figura circular, entonces nosotros la vamos a tomar en un punto, en cierto punto, donde que no es ni la posición cero con la velocidad máxima, ni
o sea, no elegimos este punto ni este punto para hacer un análisis mejor. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Acá vuelven y hacen la explicación de lo que yo les decía. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que yo conozco el radio de, 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 de esa circunferencia, ¿sí? Y yo también conozco el ángulo. Entonces, como nosotros lo hicimos ahorita, yo puedo calcular esta distancia entre 0 y B, esta distancia de acá. Yo la puedo calcular. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues simplemente ellos saben que X es el cateto adyacente al ángulo, que R es la hipotenusa, y como yo les expliqué ahorita, pues el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces despejan exactamente como lo hice yo ahora. Entonces acá dicen, sí, coseno de teta es X sobre R, ¿cierto? O sea, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y hacen el despeje, que fue el que yo ahorita les mostré, y obtienen esta fórmula. Entonces ya saben que la posición es igual a R coseno de teta. Resulta que entonces, ¿qué podemos obtener ahí? ¿Qué pasa, muchachos, con este triangulito? Yo voy a dibujar varios triángulos para que ustedes para que lo analicemos acá. Yo me voy a dibujar otro triángulo acá en este mismo círculo. Voy a hacer un triangulito acá, acá, y como pega acá, viene acá, obviamente derecho, ¿no? Es otro triangulito que yo me hice. Y me voy a hacer otro triángulo, ¿sí? De color verde. Y lo voy a hacer acá más cerquita al 0. Digamos que acá sale otro triángulo. ¿Ya? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con la distancia? ¿Qué pasa en en estos otros triángulos? ¿Qué pasa con X? ¿Se hace más grande o se hace más pequeño? La distancia se hace más pequeña. La distancia se va haciendo más pequeña, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Por eso es que cuando el ángulo es igual a 0, cuando este ángulo es igual a 0, yo tengo la máxima distancia, que sería la distancia de acá hasta acá. ¿Listo? Cuando el ángulo es 0, tengo la máxima distancia. O sea, cuando el ángulo es 0, si yo me devuelvo en la gráfica, cuando el ángulo es 0, yo voy a tener la máxima velocidad en la posición 0. Cuando el ángulo es igual a 90 grados, o sea que está acá en esta posición, entonces la velocidad es 0 y tengo el elemento en la posición más alta, ya sea acá o acá. ¿Listo? Entonces en este círculo, en este punto y en este punto tengo los mayores valores de velocidad, y en este punto y en este punto tengo los valores más altos de la posición. Es como un juego, entre más posición, menos velocidad. Cuando la posición es más pequeña, la velocidad es más alta. ¿Listo? Entonces, ahí se tiene lo siguiente. Entonces acá nos dicen, pero resulta que eso es así como lo acabamos de plantear, pero resulta que el teta, ese ángulo teta, se expresa como WT. WT es la frecuencia angular por el tiempo. ¿Por qué? Porque como el ángulo está cambiando en función del tiempo, ¿sí lo notan? Miren que acá el ángulo no se queda quieto, muchachos. Acá el ángulo va cambiando, ¿cierto? Miren el puntico verde que da dando vueltas. Ese ángulo está cambiando en función del tiempo, ¿cierto? Y con una frecuencia. Entonces, por eso es que dicen que teta es omega t o WT. Y por eso es que ya la ecuación nos queda como A coseno de WT. ¿Listo? Es de ahí que sale ese WT.
Y también nos dicen que sabemos que W es 2pi sobre el periodo, 2pi sobre el tiempo. Eso es porque la frecuencia angular se mide de esa forma. Entonces nosotros ya vamos a tener la ecuación de la siguiente forma. Ya vamos a decir que la posición es igual a A, ¿cierto? O a, nosotros no lo habíamos llamado acá, sino lo habíamos llamado R, ¿sí se acuerdan? De R, este R. Entonces ese R, lo que era el radio, ya lo llaman acá A, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Y entonces tenemos la ecuación que nos dice que la posición es A coseno de teta, pero como teta es WT, entonces queda A coseno de WT, pero como W es 2pi por el periodo, entonces nos queda A coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo. Por eso ya quedó esta como más elaborada. ¿Ya? O simplemente se puede decir que la posición está dada por X coseno de WT. Listo. Profe, ¿esa M que hay, eso qué es? No, esa M simplemente está diciendo que se da en metros la posición. Ah, bueno. ¿Listo? Por lo que es una posición. Bueno, entonces se puede tener A coseno de WT o también se puede tener A seno de WT más pi medios. ¿Por qué se puede hacer esto, muchachos? Eso se puede hacer, ese cambio que nos hacen ahí, sencillamente se puede hacer por lo siguiente. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero cuando uno veía las funciones trigonométricas, uno veía que la función, uno veía acá que perdón un momento, eso. Uno veía que la función seno era la que arrancaba en cero, ¿sí se acuerdan? La función seno era algo como así, ¿sí? Y cuando uno lo ponían a graficar la función coseno, como seno de 0 da 0, pero coseno de 0 da 1. Entonces resulta que la funcioncita coseno es algo así como esto, que yo voy a graficar acá. ¿Listo? Es algo más o menos así. Acá me equivoqué, pero bueno. Es más o menos así, para que ustedes la tengan presente. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pues si ustedes miran, las dos funciones son la misma, solo que una está corrida con respecto a la otra. ¿Sí lo notan? Muchachos, Sí, señor. eso. Pero ¿sí se está viendo o no? Sí, sí, hay una parte, Listo. pues, digamos, en el eje Y donde está como corrida para... Eso, entonces si ustedes hicieran imaginariamente, cogieran la lineecita que yo hice verde y la corrieran un poquito hacia la derecha de ustedes, quedan las dos igualitas, ¿cierto? Si yo cojo esta y la corro, si yo cojo esta y la corro un poquito para allá, si yo la corro para allá, o ya sea la azul, que la corra para este lado, van a quedar las mismas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas funciones trigonométricas gráficamente son las mismas. ¿Y qué las separa? ¿Qué las separa de, por ejemplo, este punto de acá? Es este mismo punto de acá. Entonces, esa distancia que hay de acá a acá se conoce como pi medios. ¿Listo? Entonces, por eso es que acá en la presentación ellos nos dicen que se puede hacer con coseno o que se puede hacer con seno más pi medios. ¿Listo? Es eso. Entonces están diciendo, ¿la puede hacer con coseno o la puede hacer con la función seno y la corre pi medios? Corre la gráfica pi medios y ahí ya está.
Entonces acá ya nos dicen que X es el desplazamiento que sufre la partícula desde el punto de equilibrio o la distancia que la separa de su punto de equilibrio y que A es la distancia entre el punto de equilibrio y cada uno de los puntos de retorno, que sería pues como la elongación, y T es el tiempo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Resulta que la velocidad, entonces ya la calculan de otra forma. Si ustedes ven ahí, ya para hacer el cálculo de la velocidad colocaron otro triangulito, ¿sí lo notan? Ya desde el punto P colocaron otro triangulito. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, la velocidad acá, yo tengo, vamos a suponer que yo tengo un punto fijo, que yo a ese punto fijo le voy a amarrar una cuerda. ¿Listo? Y acá le puse una piedra. Y esa cuerda yo le voy a, bueno, no, que es que acá es más complicado. A esa cuerdita yo la voy a poner a girar. Imaginen que eso está bien redondito. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? La velocidad de esa cuerda en diferentes puntos, ¿sí? En diferentes puntos de esa cuerdita, en diferentes puntos, la velocidad va a ser tangente a ese círculo, o sea, va a ser como la línea que toca todo el borde de ese círculo. ¿Sí lo notan? ¿Sí se lo pueden imaginar? ¿Sí? Sería como yo tener una cuerda, darle giros y a lo que la partícula está girando en una circunferencia, en cada uno de los puntos la velocidad es tangencial a esa circunferencia, ¿cierto? O sea, ella va a una velocidad que inclusive cuando uno hace eso con una cuerda, pues la cuerda se tensa. ¿Por qué se tensa? Pues precisamente porque el hecho de girar hace que genere como una fuerza hacia afuera, ¿cierto? Se genera una fuerza hacia afuera y la velocidad en qué dirección va. La velocidad no va hacia afuera, la dirección va perpendicular a esa circunferencia. Entonces, por eso es que acá montan ese otro triangulito, porque miren que acá, esta lineecita que está acá en ese triángulo, es la que está representando la velocidad. ¿Listo? Entonces, ese triangulito lo montan ahí para el tema de la velocidad y ya el ángulo quedó en este lado. Y otra vez proceden a hacer todo el cálculo que nosotros habíamos hecho anteriormente, pero para la velocidad. Entonces, ellos ya dicen, la velocidad, si ustedes lo miran, ya la velocidad es con la hipotenusa y con el cateto opuesto. ¿Sí lo notan? Mire que ya no es con este, ya no es con este que es el adyacente, ya no es con este que es el adyacente, sino que ahora es la hipotenusa y el opuesto. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vuelven y hacen exactamente el mismo cálculo que habíamos hecho ahorita. Entonces dicen que seno es el opuesto sobre la hipotenusa, o sea que es menos bx, como ustedes lo pueden observar acá, menos bx. ¿Por qué menos bx? Pues porque la velocidad va en dirección hacia adentro, pues por el punto en que lo cogimos, la velocidad va hacia allá. Entonces, es una velocidad negativa. Entonces está diciendo que es menos bx sobre bl. Entonces, menos bx sobre bl, que es la velocidad lineal. Y vuelven y hacen exactamente todo lo que nosotros habíamos dicho y nos muestran
que la velocidad, o menos la velocidad, digámoslo, que la velocidad es BL por seno de teta. Y ya sabemos que teta es WT, que W es 2 pi sobre el periodo y que BL es W o la frecuencia por el radio. Entonces acá nos queda la ecuación. Nos dice, si x de t es a coseno de WT, pues la velocidad es AW, perdón, seno de WT. Esta partecita de acá, muchachos, esta partecita de acá, es importante que ustedes la entiendan. No sé si ustedes saben qué significa esto de x de t. Eso es la derivada. Exacto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahí lo que estamos haciendo en las diapositivas. Profe, ya como que se le va a acabar el tiempo. Ah, bueno. Entonces, porfa, si esto nos saca, volvemos a ingresar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Acá lo que hicimos fue demostrar de dos formas. De dos formas. Acá lo que se está haciendo es demostrar de dos formas la velocidad. Si ustedes investigan en cualquier